Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. ¿Qué es la aerofobia? Bueno, esto es un tema bastante complejo, que es la conjunción de diferentes tipos de fobias que desembocan en un miedo irracional a volar. Que esto no es ese miedo, esa cosita en el estómago que tiene una persona que va a volar por primera vez y teme a lo desconocido, que es absolutamente normal, sino que personas que incluso ya han volado muchas veces siguen teniéndole miedo. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Así que si este es tu caso, esto te interesa y saber algunas pequeñas técnicas de cómo combatirlo, te pido que te quedes a ver el vídeo. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. En primer lugar, como ya es una costumbre, te pido que si es la primera vez que ves este canal o lo has visto antes pero todavía no te has suscrito, lo hagas. Es simplemente clicando este botoncito que está aquí, en el ángulo inferior derecho. Más abajo hay una campanita, dale clic ahí también para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Como saben, esto no tiene compromiso ni coste ninguno, pero en la medida que vayamos siendo más, a mí se me va facilitando la tarea de seguir produciendo contenido. Y si el contenido del canal te interesa, te gusta, te sirve, la forma de apoyarme es esa, suscribiéndote, pero por sobre todo mirando los vídeos, que es en definitiva lo que a mí me da la posibilidad real de seguir produciendo ese contenido. Así que desde ya y de antemano les doy las gracias. También les recuerdo que escuchen o que conozcan la radio online que se llama radiodeviajes.com, que está especializada en este tema y donde tendrás un montón de datos, explicaciones, sugerencias, tendencias y demás, hecho por profesionales del turismo. En esta emisora, desde su primer día, hace 2 años, yo colaboro con un pequeño espacio y desde ya los esperamos ahí también. Aquí debajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan entrar de manera directa. Y ahora vamos al tema de hoy. La aerofobia es algo que afecta casi al 20% de los pasajeros que viajan en avión y es realmente complicada, es bastante dificultosa para la persona que la sufre poder hacer un viaje en un avión. Y esta no es una fobia aislada, como hay muchísimas otras que todos en mayor o menor grado tenemos alguna. Yo en mi caso esta concretamente no, pero esta aerofobia se deriva de la conjunción de otro tipo de fobias, como la claustrofobia, la agorafobia, la acrofobia, por ejemplo, y hay muchas más. Y todas desencadenan en ese miedo casi irracional a subirse a un avión. Y como yo no soy psicólogo, he recurrido durante un par de días, he estado leyendo montones de informes de especialistas en este tema en concreto, de diferentes universidades del mundo, de equipos que hacen terapias grupales para combatir este problema, y fui sacando algunas recomendaciones que las daban en común prácticamente todos para transmitírselas hoy a ustedes. También en esa búsqueda me he topado con algunos vídeos hechos en YouTube por personas en algunos casos que la han sufrido y dan recomendaciones, pero me encontré especialmente con uno que me llamó mucho la atención. Es de una chica, una mujer joven que vuela con frecuencia por su trabajo, su vida, y le tiene bastante pánico y daba algunas recomendaciones. Bueno, cuidado con ese tipo de recomendaciones, porque ahí daba 2, y esto no lo digo como psicólogo sino como conocedor del mundo aeronáutico, que son realmente peligrosas. Entonces vamos a centrarnos en las cosas como son y cómo las marcan los expertos. La aerofobia se compone, a diferencia de otras, de 2 bases, digamos así. Una es la psicológica, pero otra es la técnica. En la parte técnica, cuanto más se conozca del funcionamiento de un avión, cómo trabaja una línea aérea, cómo está todo previsto, la seguridad impresionante que tiene un vuelo, tenemos que tener en cuenta que en condiciones normales, no ahora con la pandemia, un día común y corriente operan entre 150 y 200.000 vuelos en todo el mundo, vuelos comerciales de pasajeros en un solo día. Con lo cual, si tomamos un promedio de más o menos 200 personas por vuelo, estamos hablando de 40 millones de personas que se están trasladando en avión cada día. Como ven,
se mueve mucha gente, hay muchos aviones dando vuelta y la posibilidad de un accidente son remotísimas. De hecho, cada año muere muchísima más gente en accidentes de tránsito, en accidentes callejeros, que en un avión, por lo cual el coche es 1000 veces más peligroso que un avión y sin embargo no nos lo planteamos al momento de subirnos al nuestro y salir a una carretera o a la calle. Por eso es tan importante conocer el aspecto técnico de la aeronáutica y yo para esto, como ya tengo vídeos hechos sobre el tema, les he hecho un grupo de reproducción que lo denominé Miedo a volar, donde hay 5 o 6 vídeos hechos de cómo por ejemplo afecta a un vuelo una turbulencia, una tormenta, los rayos, por qué vuela un avión, o sea, la parte física, cómo se presuriza una cabina, cómo se prepara un avión para un viaje largo, bueno, todo ese tipo de cosas para que los vayan conociendo y de esa manera ir más tranquilos. También en mi otro canal, en Conocer Más, he hecho 2, uno de ellos que creo que puede ser muy importante, porque una de las cosas que más tensión le causa a un pasajero cuando no lo conoce, que son la mayoría, son los ruidos. Un avión hace ruidos, es una inmensa máquina y así como hace ruido un coche cuando está circulando, cuando pones el motor en marcha, cuando agarra un pozo, siempre hace ruidos, un avión es lo mismo pero a lo bestia, muchísimo más grande. Y son millones de piezas que componen cada aeronave y que muchas de ellas son móviles y para mover semejante peso se utilizan sistemas hidráulicos que hacen ruidos. Entonces, en la medida que conozcas esos ruidos, sabrás que el vuelo se está desarrollando con total naturalidad, con normalidad, en lugar de asustarte. Ese se los recomiendo que lo vean. Aquí debajo en la descripción les voy a dejar el enlace. Y después hice otro, también en este canal, sobre el recambio, la renovación del aire y el filtrado, que lo hice más apuntando al tema del COVID, para demostrar que es casi imposible contagiarse de coronavirus a bordo de un avión. Sí te lo puedes contagiar en el aeropuerto, en la sala de preembarque, en la calle, pero en un avión es muy complicado, es muy difícil. También les recomiendo que lo vean, especialmente para aquellas personas que sufren esa ansiedad, esa sensación de que al estar en un sitio cerrado les va a faltar el aire. Bueno, no, eso no ocurre porque de hecho van a tener más cantidad de aire, más fresco y más puro que al aire libre, porque el aire de la cabina se renueva totalmente cada 2 minutos y es filtrado. Entonces estás respirando un aire puro que permanentemente se va renovando. Eso también se los dejaré en la descripción para que lo puedan ver. Y ahora vamos a pasar a la parte psicológica. Esto, como les decía, no soy psicólogo, pero sí he estado leyendo mucho y he traído algunas técnicas, algunas pequeñas recomendaciones que los especialistas dan para sobrellevar un poco esta situación. La aerofobia la tendríamos que dividir en 2 grupos, en 2 partes. Aquellos que son leves, que simplemente cuando se acerca el momento del vuelo pueden tener ese temor, ese miedo, esos nervios, una ansiedad, y los otros que son graves, que son fuertes, que ya en el mismo momento de decidir que tienen que hacer un viaje ya empiezan con sudoraciones, dolor de estómago, dolor de cabeza, no poder dormir bien, estar distraído. Entonces esa situación que ya es seria, que es grave, mi sugerencia es que recurran a un psicólogo especializado en fobias que hacen terapias incluso en grupo para poder superarlas. En los otros casos más leves hay técnicas. Una de ellas, como nosotros, yo siempre digo que en nuestro cerebro tenemos a nuestro mejor amigo, pero también a nuestro peor enemigo. Cuando empiezan a cruzarse esos pensamientos negativos, malos, que te hunden, que no te llevan a nada bueno, hay que tratar de controlarlos. Y esto nos pasa en todos los órdenes de la vida. Entonces, en la manera que podemos silenciar esa voz nefasta que tenemos en el cerebro, podemos disfrutar más de lo que estamos viviendo. Y algunas de las cosas que pueden hacer para estos casos es, primero, cuando vas a reservar el vuelo, hacer un pequeño estudio de la ruta, de entre qué ciudad y qué ciudad vas a volar. Porque ahí va a haber diferencias bastante importantes. Si son 2 ciudades de tipo comerciales, industriales, que son ciudades de negocios, viaja mucha gente precisamente por negocios y por trabajo. Y esto lo hacen fundamentalmente de lunes a viernes por la mañana temprano o por la tardecita noche. Las horas centrales del día hay mucho menos movimiento y los fines de semana bastante poco. Entonces
ir ahí para que a bordo del avión no haya tanta gente, no te agobien, no te estrese demasiado. También a la hora de buscar esa ruta, si el destino que vamos a ir a visitar es un lugar de turismo, aquí se suele dar el mayor movimiento los fines de semana, desde viernes al mediodía a domingo por la noche. Tratar de evitar esos días si tenemos más o menos margen para poder movernos, y los vuelos irán mucho más relajados, con menos gente. Otro punto que también suele generar bastante estrés son los aeropuertos. Hoy en día los aeropuertos internacionales son monstruosos, grandísimos, muchísima gente que pasa por ahí, y a veces eso también es producto de estrés. Bueno, a la hora de elegir el vuelo, lo ideal es tratar de conseguir uno directo, non-stop, sin escalas, cosa de embarcar en el primer vuelo y ya terminar en el de destino, no tener que hacer un transbordo, una conexión en la mitad de la ruta. Y si hay que hacerlo porque no hay más remedio, tratar de buscar algún aeropuerto pequeño, lo más pequeño que se pueda, como para evitar esa aglomeración de gente. Una vez que ya hemos seleccionado el vuelo, el otro paso es elegir el asiento. Aquí, si tienes la posibilidad económica de poder pagarte un pasaje en clase business, preferente o en primera clase, sería lo ideal. Los espacios son mucho más amplios, en cada cabina de ese tipo va menos gente, pero obviamente estos son mucho más caros. La mayoría tenemos que utilizar Economy, la clase turista normal, donde va la mayor cantidad de pasajeros y los espacios son un poco más estrechos. En esta situación, más para la persona que tiene una cierta claustrofobia, que necesita tener más espacio alrededor suyo, lo recomendable es reservar asiento en la primera fila. Esta primera fila, que está justo delante del mamparo de la división, tiene mayor espacio porque está diseñada originalmente para el transporte o para el viaje de personas con bebés pequeños, porque hay unos ganchos donde se puede colgar un Moisés para que el bebé pueda dormir, y hay un espacio bastante amplio. Además, al no tener un asiento delante, que el pasajero que va delante tuyo pueda reclinar el asiento y acortarte mucho más el espacio, sentirte más encerrada, más agobiado, irás muchísimo más cómodo. También otra opción es un pasillo, que ahí uno se puede estirar un poquito más e incluso te puedes levantar durante el vuelo, caminar un poquito, distraerte, y no verás por la ventanilla, que también te puede ser un motivo de agobio el ver el paisaje abajo y tomar conciencia de que estás a 10.000 metros de altura. Si eso no afecta el miedo a las alturas, la ventanilla es un buen recurso para disfrutar del paisaje y distraer la cabeza. Mientras he estado haciendo la investigación para este vídeo, me topé con algunos de YouTube hechos por personas normales, digamos así, y me encontré con uno y daba algunas recomendaciones. Bueno, cuidado, aquí vi dos de esas recomendaciones que son gravísimas, son pésimas de seguirlas. Una de ellas era que, con el motivo del asiento, reserven la fila de emergencia, que tiene más espacio. Yo esto ya se lo comenté hace tiempo en un vídeo. La fila de emergencia no es un premio, no es sacarse la lotería de tener más lugar para sentarse, más espacio entre asiento y asiento. El ocupar una fila de emergencia implica una gran responsabilidad. Si bien una evacuación de emergencia ocurre cada 10 millones de vuelos, o sea que te toque es más difícil que sacarse la lotería. De hecho, como saben, yo llevo más de 40 años viajando, he hecho cientos y cientos y cientos de vuelos, jamás pasé por una situación de esas. Pero si ocurre, la persona que está sentada en la fila de emergencia tiene que estar capacitada para colaborar con la tripulación, para abrir la puerta de emergencia y ayudar a evacuar a los pasajeros, aunque él saca primero, pero despejar la zona. Si hay personas con alguna discapacidad física, e incluso tú mismo, por ahí una persona joven, atlética, bien, pero que te ha fracturado una pierna y vas con un yeso, una escayola, y reservas la fila de emergencia para tener más espacio. Bueno, la tripulación, cuando te vea en esas condiciones, te va a sacar de ahí y te va a sentar en otro sitio, porque no puedes, no tienes movilidad y estás entorpeciendo una posible evacuación. El problema es que una persona con una fobia, exteriormente, físicamente, está en perfectas condiciones, entonces no llama la atención de la tripulación, salvo que tenga alguna actitud un poco extraña. Y esa persona, si hay una situación de emergencia, lo más seguro es que entre en pánico, y cuando entra en pánico se paraliza. ¿Y qué hace? Bloquea la salida, y no solamente pone en riesgo su vida, sino la de otros pasajeros que ya tienen una salida de emergencia menos por donde salir.
Entonces la fila de emergencia jamás. Les digo más, yo mismo con la experiencia que tengo y todo, ya hace muchos años que a la hora de volar no elijo fila de emergencia, porque soy consciente de la edad que tengo, que ya no tengo la agilidad ni la movilidad tan rápida como la podía tener antes, ni por ahí la fuerza para poder abrir la puerta. Entonces ya me busco otro asiento y que ahí se siente una persona capacitada. Eso tenerlo muy en cuenta. Otra recomendación que dan los expertos es que a la hora de embarcar, si hay mucha gente, el vuelo va muy completo y te puede agobiar el estar rodeado de tantas personas, dejar que embarquen y hacerlo en último lugar, cuando ya todos han subido. Sí, me dirás por ahí, no, ya no encuentro sitio para poner la maleta en el portaequipaje. Bueno, no pasa nada, la tripulación la agarrará y se la llevará a bodega y luego te la entregarán. Pero de esa forma evitas, por un lado, estar más tiempo del necesario a bordo del avión, y por otro lado, todo ese amontonamiento de gente que va y viene por los pasillos. Ya cuando entras están todos ubicados, te sientas en el tuyo y ya está. Otra recomendación que dan, que es muy interesante, es llevarte en tu teléfono celular o un móvil o en algún dispositivo electrónico música para ir escuchando. Hay música de estas de relax, que suena como las olas del mar, el sonido de las gaviotas, o música suave. También sirve la música que a ti te guste, esa que te levanta las pilas, que te pone con energía, para distraer la mente. También, mientras la escuchas, cerrar los ojos o ponerte una de estas anteojeras. Pero aquí otra cosa que decían en ese vídeo que les comentaba antes, que tampoco tienen que hacerlo, porque eso es muy peligroso. Esta persona comentaba en su vídeo que ni bien te subas, solamente pones los auriculares, la música a tope, a escucharla, cerrar los ojos y olvidarte de lo que está pasando alrededor. Bueno, eso hasta que el avión no haya despegado, no hacerlo. Primero que hay que escuchar todas las recomendaciones de la tripulación de cabina en cuanto a las medidas de emergencia, las salidas y cómo actuar en el caso de una evacuación. Les repito, esto se da una vez cada 10 millones, pero hay que estar preparado por si a uno le toca. Y si estás con la música a tope y los ojos cerrados o tapados, no te enteras de nada y puede ser muy peligroso para ti y para los demás. Entonces, hasta que el avión no haya despegado, aguantar un poquitito ese sufrimiento durante unos minutitos y después sí, ya te pones la música a tope, haces lo que te apetezca. Otra opción es un audiolibro, que esta también es muy interesante. Te puedes llevar uno de tu escritor o escritora favorito y ir escuchando la lectura del libro durante el vuelo, que cuando uno está leyendo un libro, su cabeza vuela y va por otros lados y tu atención estará centrada en eso y no en los sonidos, en las cosas que están pasando alrededor. Eso es también muy importante, muy interesante. En los vuelos de largo recorrido, esos que por ahí son 8 horas, 10 horas, según los expertos dicen que el grado de ansiedad, de estrés, va disminuyendo con el paso del tiempo. En la primera hora disminuye a la mitad. En la segunda hora a un 20% y en la tercera hora ya desaparece. A partir de ahí como que la persona se relaja, se tranquiliza. Y al estar sentado en el pasillo, una vez que el avión ya está en altitud de crucero, que te puedes mover, un recurso interesante es levantarte, caminar un poco por el pasillo, hasta incluso por ahí te puedes poner a conversar con otro pasajero y distraerte, porque lo que tienen los vuelos largos, incluso para mí y los que nos apasiona volar, es que son aburridos, y eso es así. Pero tienes esa opción de poder caminar por el pasillo, ir al baño, lavarte la cara, volver, o sea, entretenerte de alguna manera y distraer la cabeza. Después también otra cosita que creo que es muy interesante para que la conozcan: muchas líneas aéreas de estas que comúnmente le llamamos de bandera, las compañías tradicionales representativas de cada país, aunque sean privadas, muchas de ellas dan cursos para combatir la aerofobia. En el caso, por ejemplo, aquí en España lo hace Iberia, y cada uno en su país que mire con las compañías principales, las más grandes, a ver si también lo hacen. Estos cursos generalmente son de un día y medio. El primer mediodía, que en el caso de Iberia lo hace los viernes por la tarde, es una charla de psicólogos apuntando a la parte psicológica. El sábado, especialmente durante la mañana, hay parte psicológica, pero también hay charlas dadas por pilotos de la compañía aérea y por ingenieros de vuelo, que explican todos los aspectos técnicos, responden preguntas y se va conversando y se va hablando. Y después ya por la tarde, para terminar, se hace un pequeño viaje en un vuelito de 50 minutos, una hora, se va y se regresa. No es un vuelo especial para los asistentes a esa terapia, a ese curso. Es un vuelo regular, normal, que van con pasajeros normales. Pero como van
con los profesores, digamos así, con las personas que están dando ese curso, les irán dando todos los datos que necesitan, respondiendo preguntas, les explicarán cada cosa, cada movimiento, para que después, cuando ya tengan que volar solos, vayan sabiéndolo y lo hagan con total tranquilidad. Esto es muy muy interesante de hacer. Bueno amigos, espero que esto les ayude a superar esa fobia, ese miedo a volar, y que después de superarlo puedan realmente disfrutar de uno de los mayores placeres que tiene la vida, como es precisamente viajar. E incluso, aunque no lo hagas por placer, no perder la opción de poder visitar a familiares, a hijos, a hermanos, a primos que viven en otra ciudad, en otra provincia, incluso en otro país. Poder viajar con comodidad, con tranquilidad, es una cosa muy pero muy valiosa. Por eso, si tienen esa fobia muy fuerte, tienen ese miedo muy incontrolable, recurran a profesionales que se lo van a solucionar, porque eso tiene arreglo. Bueno, espero que esto les haya interesado. De ser así, que le den un like. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo video con otro tema. Hasta la próxima.